El sistema religioso musulmán se profesa dentro de la península de Arabia, que se encuentra entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Es un punto de comunicación entre las grandes masas continentales euroasiáticas y africanas. En esta península se dio inicio a la religión llamada Islam, cuando el profeta Mahoma tuvo la revelación del arcángel Gabriel mientras se encontraba orando en una cueva. Este arcángel le reveló que tenía que crear una religión monoteísta con elementos extraídos del judaísmo y cristianismo. Mahoma, al escuchar esto, fue con su esposa y le contó. Esta fue la primera musulmana. Mahoma comenzó sus predicciones para después constituir el Corán. Mahoma llamó Islam a su religión, que significa sumisión a la voluntad divina. Los musulmanes no creen en Mahoma, creen en el Dios Alá y Mahoma es su profeta. Instituyó así los 5 pilares de la sabiduría que son: pilar número 1, la profesión de fe; el número 2, la oración; el 3, el ayuno; el 4, la limosna; el 5, la peregrinación a la Meca. El Corán es el libro sagrado del Islam. Contiene la doctrina de Mahoma transmitida a sus seguidores, revelada por el arcángel Gabriel, constituida en 114 capítulos ordenados de mayor a menor extensión. El Corán no puede ser traducido a otro idioma que no sea el árabe original. No se puede pagar por la compra del libro, tampoco se puede poner debajo de otros libros. Las escuelas musulmanas. Muchas de dichas escuelas desaparecieron al poco tiempo y otras sobrevivieron. Hasta el siglo XIII, las escuelas que más acogida tuvieron entre los ortodoxos o suníes y que existen aún hoy son las 4 siguientes. La primera es la escuela Hanefi. Fue la primera en crearse y se le considera la más liberal. Fue fundada por Abu Hanifa en el año 700 al 767. Se extendió a todo el Imperio Otomano y que es hoy oficial para los musulmanes. Escuela Maleki. Se fundó en Medina por Malik Anas en el año 713 al 795. Son muy pocos los musulmanes que la practican. Se ha seguido en parte de Egipto, Mauritania, Sudán Central y Occidental, Nigeria y noroeste de Eritrea. Escuela Yafei. Fundada por Mahmud al-Shafi, cuyos adeptos constituyen la tercera parte de los musulmanes suníes. Escuela Ambali. Fundada por Amr Ambal en el año 780 al 855, profesada por toda la población de Arabia Central, Najd y territorios sobre el Golfo Pérsico y en algunos grupos en Irak, Siria e Israel. Es imposible establecer las características de cada una de las escuelas suníes desde el punto de vista de su contenido de normas positivas. Lo que conocemos como derecho público no forma parte del derecho islámico, al menos en su formulación clásica, ya que la muerte del profeta impidió incluir en el Corán normas sobre la organización del Estado, del que era jefe religioso y político. La aparición de tratados de derecho público es, por lo tanto, tardía. En el derecho público, el califa es el jefe de la monarquía islámica y puede confiar el gobierno de algunas partes del imperio a príncipes con el título de sultán o emir, otorgándole sus mismos poderes en los territorios respectivos. Pero en el derecho musulmán no ha reconocido como legales tales situaciones y gobiernos. El derecho penal islámico, dado su carácter religioso, no hace una distinción entre pecado y delito. El castigo del derecho musulmán siempre se ha considerado que ha sido un derecho muy rígido. En varios casos no es la autoridad sino el propio afectado quien tiene el derecho de obtener el castigo del delincuente, o condonarle la pena o de ejecutarla personalmente. Los delitos penales se pueden dividir en 3 categorías, que son las siguientes. Delitos de sangre. Para esta clase de delitos, las penas son el talión y la composición. La pena del talión se aplica en el caso de homicidio doloso y lesiones corporales dolosas. Si el talión no está admitido o si se renuncia al mismo, se pide la composición, que puede ser grave o leve. En el caso de homicidio, consiste en la entrega de 100 camellos y de no haber camellos disponibles, el valor correspondiente. Los delitos nocivos para la buena convivencia social.
son los que comportan otras transgresiones a los preceptos divinos. Aquí la pena queda sujeta a la libre y amplia apreciación del juez, pero en todo caso, las penas deben estar por debajo de las correspondientes penas fijas. Con respecto a algunos delitos, como son los delitos culposos, se puede imponer, además de la pena, penitencias que consisten, por ejemplo, en la manumisión de un esclavo o de no existir tal posibilidad, en un ayuno de 3 delitos contra la religión, la apostasía, o sea, el acto por el cual un musulmán abjura de su fe y blasfemia o injuria en contra de un dios, un ángel o un profeta. Si el apóstata no se retracta, es condenado a muerte. La fornicación, esto es la relación sexual no legitimada, es castigada por una pena que varía de 100 azotes a la lapidación. La calumnia, entendida como una falsa imputación de fornicación de parte de un musulmán, es castigada con 80 azotes. El hurto, con la amputación de la mano derecha. La ingestión de bebidas embriagantes con 40 azotes. La codificación en el derecho musulmán. En el Islam, a fines del siglo pasado, se presentó el fenómeno de la codificación. Y esto se atribuye a las guerras y a las relaciones comerciales que han provocado cierta occidentalización del derecho. En un principio, el fenómeno de la codificación chocó con grandes obstáculos que fueron superados y el primer código que se elaboró fue el Código Civil persa. Desde entonces, el ejemplo lo han seguido otros países como Túnez, Marruecos, Irán, Egipto, etc. Sin embargo, estas codificaciones se basan en el derecho musulmán y los códigos que se alejaron de ese derecho, como por ejemplo el de Turquía, que tomó como modelo el Código Civil suizo. En fechas recientes ha regresado a sus orígenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decía que este era un derecho en vías de extinción, ya que no correspondía a las necesidades de la época. Incluso se llegó a afirmar que correría la suerte que le impusiera alguno de los dos grandes bloques de poder, es decir, los Estados Unidos o la Unión Soviética. Sin embargo, estas predicciones fueron equivocadas. Más bien se ha desmembrado la Unión Soviética y el derecho islámico está resurgiendo con fuerza. Muchos estados musulmanes han introducido a sus legislaciones disposiciones originarias que habían desaparecido y vuelven a estar en vigor.